El título de la enseñanza es Libre o Esclavo. Libre o esclavo. Podemos ser libres o podemos ser esclavos en nuestras vidas. Podemos decidir de ser personas totalmente esclavizadas a la vida o personas totalmente libres a las cosas que el mundo, que nos rodea en el mundo. Hay muchas personas que sinceramente son esclavos, pero no saben que son esclavos. Son esclavos ciegos al mundo, pero no saben que son esclavos. Y es como intentas decir a un, ¿cómo puedo decirlo? A un sordo mudo, ciego, una persona ciega, mudo y sordo, quiere intentar decirle que es sordo, mudo y ciego. La persona no te va a entender, porque probablemente es ciego, mudo y es sordo. Así que diga lo que tú digas, no te va a entender, no te va ni poder contestar. Así van mucha gente en el mundo. Son esclavos de la misma vida en sí, esclavos de las mismas decisiones que ellos han tomado, esclavos del sistema que gobierna el mundo y esclavos del pecado, esclavos de una corriente de pensamiento que es totalmente antibíblica, pero siguen pensando que son sabios. La palabra dice que la sabiduría del mundo es como la estupidez más estúpido de Dios, por ponerlo así. Que la sabiduría, lo que el mundo considera sabio, es la cosa más estúpida que Dios puede hacer. Dios nunca puede hacer algo estúpido, pero solamente es para que nosotros podamos intentar de clasificar lo que dice la palabra y lo que dice el mundo, lo que considera el mundo como sabiduría y lo que considera Dios que es sabiduría. Y lo más asombroso de lo que nos enseña la palabra es que Dios ha usado la locura de la predicación, porque la predicación en sí es una estupidez para mucha gente, porque no lo comprenden, porque, como dice la palabra, que el Dios del mundo ha cegado su entendimiento y ellos no les pueden reflejar la luz del evangelio. Así, con todo eso, ellos no pueden comprender la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia sobre nosotros mismos? Nos enseña que nosotros somos esclavos de las decisiones que nosotros tomamos. Si tomamos buenas decisiones, podemos ser esclavos de las mismas buenas decisiones que estamos tomando porque podemos seguir confiando en nosotros porque las cosas nos siguen vayando bien y pensamos que estamos haciendo bien las cosas. La vida, hermanos, está llena de muchas decisiones. Cada día nos levantamos en la cama. Tenemos que tomar decisiones muy importantes de hacer o de no hacer, de ir o de no ir, de seguir o de no seguir. Y cada una de esas decisiones que nosotros tomamos pueden afectar nuestras vidas de una manera positiva o de una manera negativa. Pero tarde o temprano, esas decisiones tienen un efecto en nuestras vidas. Pueden tener consecuencias negativas como pueden tener consecuencias positivas. Una de esas decisiones, hermano, es nuestra manera de vivir. Las decisiones que nosotros tomamos, una de ellas es cómo nosotros queremos vivir nuestras vidas, que tiene que ver con nuestra manera de vivir. Y para qué y para quién nosotros vivimos. Decisiones importantes. ¿Para qué y para quién nosotros vivimos nuestras vidas? Todo eso está ligado a la hora de tomar una decisión. Porque si no sabes para qué o para quién estás viviendo, las decisiones que tú vas a tomar no tendrán nada que ver con decisiones no tendrán ningún efecto positivo eternamente. Pueden tener efecto negativo eternamente en vez de efecto positivo eternamente. Así que el tema del domingo pasado, cuando estuvimos hablando de la pregunta de quién soy. Y les hice algunas énfasis. Hablamos de cuán importante es saber quién somos de verdad. Porque mucha gente va por el mundo sin saber ni quiénes son. Y si no sabes ni quién eres, ¿dónde vas a saber hacia dónde vas? Por eso, así que es muy importante en nuestras vidas, primeramente, tener una identidad, saber quién somos y hacia dónde vamos. Y eso afectará las decisiones que nosotros tomamos. Y sabremos si somos esclavos o no somos esclavos de la corriente que está en el mundo. Y también estábamos hablando de que una persona que está en Cristo no es cualquier persona.
El que está en Cristo no es cualquier persona, sino es una obra maestra misma de Dios, una persona creada de una manera especial por Dios mismo para hacer las buenas obras que Dios ya tenía preparada antes del principio del mundo. Y hoy vamos a seguir hablando de algo parecido, muy parecido, pero será como una continuación de lo que empezamos el domingo pasado. Algo que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, las decisiones que ustedes toman, las decisiones que yo mismo tomo en mi vida. El pasaje principal que vamos a ver hoy es Romanos capítulo 6, pero no vamos a leer todo el capítulo 6 de Romanos, pero vamos a leer de versículos 16 nada más. Vamos a ver Romanos 6, 16 y tocaremos algunos pasajes en este mismo Romanos 6 para poder aclarar la enseñanza de hoy. Así que por favor, si me puedes acompañar con su Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Así que uno puede decidir de ser esclavo de pecado o decidir de ser esclavo voluntario de Dios. Pero aquí hay dos fines y cada obediencia, cada esclavitud tiene una recompensa. Uno que decide ser esclavo de pecado, seguramente, como dice la palabra, le llevará a la destrucción eterna, a la muerte eterna, totalmente lejos de Dios, condenado para siempre. Pero uno puede decidir de ser esclavo de Dios para vivir para Dios, y esa persona vivirá una vida recta y terminará el resto de sus vidas eternamente viviendo con el Señor. Elaboramos sobre ese pasaje. Ahí vamos. Cada práctica, hermano, cada práctica constante en nuestras vidas revela de verdad de qué en qué tipo de esclavitud nosotros nos encontramos. Cada práctica en nuestras vidas revela de verdad si somos esclavos de esa práctica o no somos esclavos de esa práctica. Alguien que miente constantemente es esclavo de la mentira. Alguien que roba constantemente es esclavo de robo. Alguien que vive en el pecado, no importa cualquier pecado, pero alguien que vive en el pecado es esclavo de ese pecado. No hay ninguna otra explicación según la Biblia. Es porque la persona es dominada y controlada por esas acciones que la persona sigue practicando. Porque algunas personas dirán, no es cierto que yo no soy esclavo de fumar, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de ningún pecado, porque puedo dejarlo cuando yo quiero. Si fuera cierto, ya lo habrían dejado. Como no es cierto, por eso que siguen atrapados en este mismo vicio, o en este mismo pecado, o en este mismo estilo de vida. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho nosotros mismos, hemos dicho cuántas veces que no haremos algo, y después de 2 días o 3 días volvemos a caer en las mismas cosas que hace 2 días dijimos que no íbamos a hacer? ¿Cuántas veces hemos dicho que no diremos algo otra vez, no hablaré más así? Pero después de 2 o 3 días volvemos a hablar de la misma manera que habíamos dicho a Dios que no lo haremos. ¿Por qué? Porque son cosas que dominan y controlan nuestras vidas. Somos esclavos, hermanos, de cualquier práctica en el cual nos encontramos constantemente. Somos esclavos de eso según la Biblia. Cualquier práctica que cada día o cada vez es normal y constante en mi vida, soy esclavo de eso. Puede ser esclavos de cualquier tipo, puede ser, como les he dicho antes, puede ser del alcohol, puede ser de la pornografía, puede ser de la mentira, puede ser del orgullo mismo. Esa es una esclavitud que mucha gente no lo sabe. Que hay mucha gente que tiene un orgullo personal, que piensan que Dios debería pedirle permiso, como en el Corán. Hay algunas partes del Corán donde el profeta de los musulmanes, ese que se llama Mahoma, dice que Dios pidió su consejo sobre alguna decisión que Dios tenía que tomar.
Es una altivez de corazón, es una valentía para decir que Dios pidió su consejo para tomar una decisión, para hacer algo en concreto. Y Dios le preguntó, oye, ¿qué piensas que puedo hacer sobre eso? Así que hay personas que son esclavos de sí mismo, que es el orgullo. Porque sin importar qué tipo de pecado nosotros practicamos, podemos tomar la decisión de ser esclavos de eso voluntariamente o no. Así que como creyentes, escucha bien, hermanos, podemos voluntariamente rendirnos al pecado o podemos voluntariamente rendirnos a Dios. Así que no existe ningún pecado que se puede llamar es una enfermedad o es una maldición generacional. No. En Ezequiel 18, el Señor lo pone bien claro. Cada persona que practica un pecado pagará por sus propios pecados. Los hijos no pagarán por los pecados de sus padres. Los padres no pagarán por los pecados de sus hijos. Si mi padre fue un ladrón, no significa que yo tengo derecho de convertirme en un ladrón. Y cuando empezó a robar, me pregunta, ¿por qué robasteis? Dijo que, bueno, mi padre era ladrón, así que estoy siguiendo el ciclo. No. Tengo la capacidad moral dada por Dios a tomar la decisión en qué tipo de vida quiero vivir. Si mi madre era orgullosa, presumida o lo que sea, o lo es, no voy a seguir el mismo patrón que mi madre. ¿Por qué? Porque fue parida por una mujer que es orgullosa y eso. No. Tengo la capacidad moral dada por Dios de decidir qué tipo de vida quiero vivir para mí. Entonces, como creyentes, no deberíamos ser esclavos de pecado o esclavos de nada. El creyente es una persona totalmente libre. Libre en el sentido de que el pecado no tiene dominio sobre la vida de un creyente. El pecado no puede dominar la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. En Romanos capítulo 2, pero en Romanos capítulo 6 mismo, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2, dice, como creyentes hemos muerto al pecado. Por favor, quiero que vea el verbo usado aquí, es que hemos muerto al pecado. Quiere decir que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no tiene autoridad sobre la vida de una persona que es creyente. ¿Por qué? Porque la persona ha muerto al pecado. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que una persona creyente ha muerto al pecado. Vamos a intentar elaborar eso. ¿Por qué? Porque el creyente que está en Cristo Jesús no puede ser dominado por el pecado. El creyente verdadero que está en Cristo Jesús no puede ser dominado por el pecado. Sí que puede haber algún día que resbala y cae y tropieza y se rompe una pierna en el pecado o se cae una tentación, pero no permanece constantemente en ese estilo de vida. Eso que dice que nosotros hemos muerto al pecado tiene que ver con un creyente y no con una persona que no es convertida. Es para un creyente. Porque el que no cree en el Señor Jesucristo, hermano, sigue estando en un estado de esclavitud. El que no cree en Jesús es un esclavo del pecado. Esta persona está totalmente muerta o muerto en su pecado. El pecado sigue teniendo dominio sobre esa persona. Pero ¿qué significa que los creyentes están muertos al pecado? Porque podemos usar ese término así y alguien puede confundirse pensando que el creyente está muerto porque son dos términos totalmente diferentes. Pero ¿qué quiere decir que el creyente está muerto al pecado? Antes de contestar esta parte, vamos a ver la condición anterior de un creyente. ¿Cómo era un creyente antes de ser muerto muerto al pecado? Efesios capítulo 2, 1 dice, en otro tiempo, eso era el estado de un creyente de antes de que la persona se convirtió,
en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que antes de que yo conocía a Cristo, la manera que yo vivía mi vida era una manera pecaminosa. Yo me emborrachaba, bebía, me iba a la discoteca, fornicaba, hacían de todo en otro tiempo. Es lo que dice este pasaje. En otro tiempo, vosotros los creyentes, antes de haber conocido a Jesús, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en. Ahí cambia el término. Estaban muertos en. El otro era que los creyentes, antes lo veíamos, dice que los creyentes estaban muertos aquí. Los creyentes estaban muertos al pecado. Que están muertos al pecado. Pero ahora, eso es ahora. El creyente está muerto al pecado. Pero antes de morir al pecado, el creyente estaba muerto en el pecado, estaba muerto en sus transgresiones, estaba muerto en su vida pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? La palabra clave aquí, hermanos, se cambia totalmente el sentido. ¿Qué es esta palabra de in? Eso cambia totalmente el sentido del estado de antes, el estado de ahora de una persona. Eso significa que antes de creer en el Señor Jesús, todas las personas, todo creyente estaba espiritualmente muerto por su vida pecaminosa que vivía. Y tristemente en las iglesias seguimos teniendo personas espiritualmente muertos en sus pecados. En sus pecados. No quieren que toque su pecado. Porque le gustan permanecer en sus pecados. Le gustan practicar sus pecados. Pero quieren andar y seguir a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo la entrada triunfal? Sí, nosotros que estamos leyendo ahí, que estamos en Marcos. En la entrada triunfal, la gente gritaba, Hosana, Hosana, Hosana. El Hijo de David, Hosana, aleluya. Alabado sea el que viene en el nombre del Señor. Y 2 días después, ¿qué gritaban? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque ellos estaban muertos en sus pecados, pero eran seguidores de Jesús igualmente. Por eso es que el Señor Jesús dice, no todos que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Porque los que gritaban, Hosana, Hosana, no todos eran verdaderos discípulos de Jesús, eran seguidores. Escuchen bien, hermanos. En las iglesias o en el mundo normal, tenemos fans en el mundo normal. Fans de Fútbol Club Barcelona. Son aquellas personas que cada vez le ves con el escudo de Barça, las camisas de Barça. Acá no hay un partido, no sé, aquí no le veo mucho, pero en El Salvador hay hasta matanzas, se matan cuando hay clásico entre Barcelona y Madrid. Y los de Barça sacan machetes y pierden, los de Madrid sacan pistolas y hay matanzas. Son fans. Los jugadores de Barça ganan sus millones y no mandan ni un céntimo a esa gente que se matan entre ellos por ellos, pero son fans. Pero ¿qué pasará? Si llega un momento que Messi empieza a jugar mal, los fans van a dejar a Messi y van a ir a por quizás otro club. Si Fútbol Club Barcelona, digamos que ya no es tan famoso, el Real Madrid empieza a ser famoso, irán a por el famoso. Esas son personas que no tienen nada que ver con Barcelona en sí. No son el presidente, no son nada de eso. No son socios que su vida depende de eso. Un socio que no es un fan cualquiera, es un socio que su salario también pasa por el Barcelona. Tiene hasta las tarjetas para identificarse que yo soy culé. Eso sí que es como un seguidor verdadero de Fútbol Club Barcelona. Pero espiritualmente hablando tenemos lo mismo en la iglesia. Tenemos personas que siguen a Jesús, gritando, Hosana, Hosana, viva el Hijo de David, y gritan. Pero cuando el Hijo de David no hace lo que ellos quieren, crucifícale, suelta a Barrabás, crucifícale, suelta a Barrabás. Porque están muertos en sus pecados, no al pecado. Si estuvieran muertos al pecado, después de gritar Hosana, Hosana, no gritarán crucifícale, gritarán déjale ir porque es inocente. Seguimos. Entonces, pero ahora que hemos creído, vamos a elaborar un poquito sobre eso. Eso significa que antes de creer, el estado de un creyente es que la persona estaba muerto en sus pecados por la vida pecaminosa que vivía.
Pero ahora que hemos creído, hermanos, tal como lo dice, ahora que nosotros hemos creído, como hemos visto en Romanos capítulo 6, 2, ahora que nosotros hemos creído, hemos muerto al pecado. ¿Ves cómo las cosas cambian? Hemos muerto al pecado. Y eso significa que el pecado ya no tiene dominio sobre un creyente. El pecado no tiene dominio sobre un creyente. Así que deja esas cosas que la gente puede venir y decirte que no, tú estás sin eso porque es una maldición generacional. Hermanos, no existe nada de eso en alguien que está en Cristo. No existe ninguna maldición generacional en alguien que está en Cristo. Ni los brujos, ni los, no sé cómo lo puedes llamar, cualquier persona que practica la magia negra no tiene ninguna autoridad sobre la vida de alguien que está en Cristo. No puede hacerte nada. ¿Por qué? Porque más fuerte es aquel que está en ti que aquel que está con ellos. Eso sí que es algo totalmente cierto. Que podemos asegurarnos que el creyente no es una persona que vive constantemente al pecado, porque está totalmente muerto al pecado. Todo creyente verdadero no debe practicar el pecado de ninguna manera. Todos. Yo conozco a personas que se congregaban aquí en otro sitio y vivían intencionalmente en el pecado. Pero en el momento que les exhorta sobre el pecado en concreto, ya tocaste el punto más sensible de los nervios de su vida. Ya no te quieren ni ver ni hablar contigo. Pero te aceptarán tal como eres si dejas su pecado en paz, para que le vayas acariciándolo y tú le vayas aceptando. Hermanos, la Biblia dice que es hasta... No sé qué tema puedo usar, porque no me acuerdo muy bien de las palabras creo que era Pedro o Juan, que dice que cuando alguien vive intencionalmente en pecado y está en un grupo fraternal, cuando los hermanos se juntan para comer, si hay alguien ahí que la iglesia sabe que vive en pecado, esa persona contamina esta reunión. Esta reunión santa se vuelve impura. Solo por una persona, que la iglesia sabe que esa persona está viviendo en pecado, pero le permite compartir esa reunión, esta comida santa con ellos, contamina eso. Es para que vemos lo terrible que es el pecado en los ojos de Dios. Lo terrible que la iglesia tiene que... No es legalismo ni falta de amor. No es legalismo que si me amas, acéptalo así. El Señor Jesús murió por esos pecados. Así que no podemos aceptar lo que mató al Señor. Tenemos que rechazar lo que le mató. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, como dicen las Escrituras, nuevas criaturas son. Y toda nuestra vida interior ya pasó. Y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Así que el que vive en pecado es porque aún no ha nacido de nuevo. Así que una persona que toma la decisión de vivir en pecado es porque esa persona aún no ha nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, al creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, si lo hacemos de verdad, creyendo en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y dejando aparte nuestra vida pecaminosa, nuestra manera de ver el pecado debe cambiar. Porque nosotros hemos muerto al pecado, pero somos vivos para Dios. Morimos para el pecado, pero vivos para Dios. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos seguir viviendo o siendo esclavos del pecado. De ninguna manera. No debemos vivir o ser esclavos de pecado. Porque el que no es un creyente verdadero, es normal que finge que es un creyente verdadero para permanecer en el conjunto de creyentes. Pero el pecado, hermanos, no es el amo de un creyente. El pecado no es el amo de un creyente. Porque Cristo se convierte en su nuevo amo en el momento que el creyente toma la decisión de poner su fe en Cristo Jesús. Desde ese momento, el creyente se convierte en una nueva criatura, una obra maestra hecha por Dios mismo para hacer las buenas obras que Dios tiene preparado. Mira lo que dice Romanos capítulo
6, versículos 12 a 13. Pero antes de abrirlo, por favor, quiero poner una cosa bien clara. No es adecuado vivir aún en algo que hemos muerto. No es adecuado vivir aún en algo que hemos muerto. No es adecuado de ninguna manera. Romanos 6, 12 a 13 nos dice: no permita que el pecado controle la manera en que viven. No lo permita. No caigan ante los deseos pecaminosos. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna mira, son prohibiciones, exhortaciones. No dejen, no hagan. No dejen que ninguna parte de su cuerpo no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierte en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Usa todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es bueno para la gloria de Dios. No permite que el pecado controle su manera de vivir. No lo permites. No está diciendo aquí que corre para que te hagan eso. No, dice que tú no lo permites. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la potestad de decir no en el nombre de Jesús, que el pecado no domina nuestras vidas. El que está en Cristo tiene la potestad de pecar o de no pecar, totalmente libre. Es que los creyentes están totalmente muertos al pecado. Un creyente no debe ser dominado por el pecado. Un creyente no es esclavo de pecado. Es una persona totalmente libre de la esclavitud del pecado, según la palabra. Totalmente libre de la esclavitud de pecado. ¿Eres libre o eres esclavo? Solamente examinamos nuestras vidas. ¿Estamos vivos en Cristo o vivos en el pecado? Su nueva vida en Cristo le pertenece a Cristo y usted mismo pertenece a Cristo, porque usted es de Cristo en el momento que ponga su fe en Cristo. Y la Biblia nos asegura una cosa bien clara, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero escucha bien, si tienen sus Biblias, ahí hay un pasaje que no lo tengo aquí apuntado. Primero de Juan capítulo 3, 8. Primero de Juan capítulo 3, 8. El apóstol Juan nos dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, no importa qué tipo de pecado, pero el que practica el pecado en sí es del diablo. Así que si hay alguien que vive intencionalmente en el pecado, esa persona puede refugiarse en las iglesias, puede refugiarse donde quiere. Pero la Biblia pone bien claro que el que practicar el pecado significa que la persona vive intencionalmente en el pecado. No es que cayó en una tentación y se arrepintió y se apartó. No, el que vive intencionalmente en un pecado, la Biblia dice que esa persona es de diablo. Sinceramente, que como les he dicho antes, que puede haber situaciones, hermanos, donde una persona resbala y cae a una tentación y peca contra el Señor. Pero como creyentes tenemos una posición privilegiada en el sentido de que si confesamos nuestros pecados a Dios, si reconocemos que hemos pecado contra Dios, le confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Pero el que no conoce a Dios no confesará sus pecados a Dios. Pensará que es autosuficiente, pensará que es justo por sí mismo o por sí misma y nunca confesará sus pecados a Dios. Y eso significa que no tendrá ningún abogado para defenderle en el día de juicio. Así que no es que el creyente en sí, hermanos, no es que Dios hace favoritismo a las personas, o Dios favorece mejor a los creyentes y desfavorece a las personas que no son creyentes. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 1 de Juan 2, 1 a 2, dice:
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Escuche bien, hermanos. Mis queridos hijos, les escriben esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, así que Juan aquí está diciendo que hay una posibilidad que un creyente puede resbalar y cae en una tentación y peca. Así que él está diciendo que yo les escribo para que entienda que no pecan, no debéis pecar, no debéis caer en una tentación, no debéis hacerlo. Pero si acaso ocurre que alguien cae en una tentación y peca contra Dios, dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Qué quiere decir? Que si confesamos nuestros pecados a Dios, tenemos un abogado ante el Padre que defiende nuestra causa ante el Padre. Imagínate que dos criminales se presentan delante de un juez justo. Y uno de los criminales tiene abogado, el otro es autosuficiente, lleno de soberbia y piensa que no necesita ningún abogado para defenderle. Y el otro criminal tiene el mejor abogado del mundo. La pregunta es, ¿cuál de esos criminales tiene la posibilidad de salir sin ir al prisión? El que tiene el abogado. Pero el que piensa que es autosuficiente para justificarse, para defenderse, es muy probable que esa persona termina en la cárcel. Así es, hermano. Así es para las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. La tendencia que esas personas en el día de juicio no tendrán a nadie, no tienen a nadie ante el Padre para defender su causa. Pero aquí el apóstol Juan nos está diciendo que el que peca, pero si algún creyente peca, que ore, que clame al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que defiende nuestra causa o nuestro caso ante el Padre. Y ese abogado es quien dice, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, escucha bien, sino también por los del mundo. Jesús pagó por los pecados, por los del mundo. Así que no debemos ser esclavos del pecado. Así que el que está en Cristo, hermanos, es libre de la esclavitud del pecado. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Puede caer en una tentación, puede pecar contra el Señor porque ha caído en una tentación, pero esa persona no debe permanecer en ese estado pecaminoso, sino se arrepiente, cambia de mentalidad después de haber reconocido su pecado, le pide perdón a Dios y se aparta de esos caminos pecaminosos, y esa persona recibirá por seguro, según la palabra, el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un abogado ante el Padre que defiende su caso. Así que no debe ser un esclavo al pecado. Ante la corte celestial hay alguien que defiende su caso, el juez, ante el juez supremo. Y ese abogado es el mismo Hijo de Dios quien entregó su vida por toda la humanidad. Qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso, hermanos. De verdad que me duele mucho ver a personas menospreciando la sangre del Hijo de Dios en la iglesia, no fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia sabemos que la gente no conoce a Cristo. Pero cuando vemos en la iglesia personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios, que la salvación que Dios le está brindando, le está dando gratuitamente, no es nada para ellos, duele de verdad el alma, duele. Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Así que la pregunta que les hago, hermanos, es esta: ¿usted es libre o usted es esclavo? ¿Usted está muerto en sus pecados o usted está muerto al pecado? Es una decisión totalmente simple que cada uno de nosotros tenemos que tomarla, vivos o muertos en o al pecado. Cada uno de nosotros tenemos que decidir en qué estado nosotros nos encontramos. Juan capítulo 8, 34, el Señor Jesús dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8, 34. Todo el que comete pecado es esclavo de pecado. La buena noticia, hermanos, es que el brazo del Señor aún no se ha cortado. Dios sigue salvando gente por medio de la predicación de la palabra. Pero si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados,
Si pensamos que solamente por formar parte de un conjunto de cristianos que predica bien la palabra de Dios, o somos miembros de una iglesia en concreta, eso nos salva, o leemos la Biblia, o tenemos una Biblia en casa, o nuestros padres o nuestros abuelos son creyentes, si pensamos que eso es suficiente para salvarnos, nos equivocamos. Ni nuestras buenas obras pueden justificarnos ante Dios. La salvación es un regalo de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y debemos vivir una vida santa, debemos esforzarnos, como dice el Señor, para entrar por la puerta estrecha. Esforzarnos para entrar por esta puerta. Esfuérzate, hermanos. Esfuércense individualmente. Esfuérzate. Si no había necesidad de esfuerzo, el Señor Jesús no lo dirá. No es que la salvación es por obras, no. Es por fe en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios. Pero la permanencia depende de cada uno de nosotros. Podemos resbalar, pero Dios es poderoso para levantarnos. Podemos alejarnos de Él y amar más al mundo, y nosotros nos perderemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros y nos da la sabiduría necesaria para permanecer en Él, confiar en Él. Y recordar, hermanos, que no somos esclavos del pecado si estamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por la enseñanza de hoy. Enseñarnos que no somos esclavos del pecado. Somos totalmente libres. Gracias por el sacrificio en Cristo Jesús y por la salvación tan grande que tenemos en Él. Muchas gracias. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos.